el error es un estímulo. Cuando digo estímulo es una reacción que cuando nacemos es neutra. O sea, nosotros no estamos relacionados con el error de una forma positiva o negativa. Realmente es el ambiente el que nos va generando esto, ¿vale? Y el problema que tenemos constantemente es que desde que nacemos, lo normal es que se nos relacione de forma negativa con el error. O sea, estamos en familia, estamos en casa, estamos en nuestra socialización base y las personas más cercanas a nosotros nos castigan por los errores que cometemos constantemente, ¿de acuerdo? Con lo cual recibimos un castigo por cometer errores. Luego llegamos al colegio, llegamos a la escuela y académicamente funciona igual. O sea, la escuela constantemente castiga por errores cometidos, ¿no? No voy a dejar solamente un parámetro, las notas, ¿no? Al final las evaluaciones finales se evalúan sobre errores, ¿verdad? Tú puedes suspender por errores que has cometido en unas contestaciones que han hecho. Y por último, en nuestra vida social pues se castigan igual los errores, o sea, cada error que cometemos se castiga mucho, ¿no? Y se castiga socialmente el error, ¿de acuerdo? De hecho, tanto es así que hoy en día la gente evalúa a las personas que no cometen errores, ¿no? Evaluamos mucho a las personas que no cometen errores como personas, digamos, inteligentes o personas muy competentes, ¿vale? ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que el error se asocia al sistema afectivo, se asocia al displacer. O sea, hacia algo displacentero. Y como ya hemos visto en otras veces, en otras ocasiones, y en el vídeo relacionado con el sistema afectivo, el cerebro siempre busca placer. Con lo cual, todos los estímulos que asocia al displacer se aleja de ellos. Y esto es un problema. Es un problema porque lo que hacemos es alejarnos del error. Y el error no solamente es parte de nuestra vida, sino que es necesario, ¿vale? Es necesario. El error es necesario para poder desarrollarnos como personas. Regulamos nuestra vida por la cantidad de errores que cometemos. Y me explico. Una persona que comete errores, vamos a decir que puede llegar a una capacidad de aprendizaje. Aprende qué no se hace. O sea, el error nos enseña una parte positiva, que luego veremos al final, que es que cuando cometemos un error, aprendemos qué es lo que no debemos hacer. O sea, sabemos qué no hacer. Y esto es importante, ¿vale? Porque cuando hacemos algo y no cometemos error, simplemente lo que hemos hecho no nos enseña nada, nos enseña simplemente que eso se hace así, pero no nos enseña si de otra forma también sale, ¿vale? El error nos enseña que de esa forma no sale, o sea, nos enseña mucho el error. El problema que tenemos es, como he dicho, es el castigo que recibimos constantemente de ello. Bien, entonces vamos a irnos al año 2006, ya a una universidad que es Stanford, y dentro de esta universidad hay una psicóloga que después de 30 años de estudiar muchos parámetros, desarrolla un parámetro que se llama la mentalidad de crecimiento. Y esto es interesante. Ella dice que hay dos tipos de mentalidades. Una que se llama mentalidad fija, donde las personas están fijas en un patrón, en un modo de pensar, y otra que es una mentalidad en la cual las personas buscan crecer cada día más. Y entonces, después de 30 años, de estar estudiando esto durante 30 años en muchos colegios, plantea que estas dos mentalidades son las que rigen la conducta humana. Y esto es interesante. Mirad, os voy a contar dos casos de los que ella trabaja, ¿vale? Ella pone a los niños en los colegios, durante muchos años les ponía a los niños en los colegios una tarea muy compleja, muy compleja. Entonces, los niños hacían la tarea. Durante la tarea, a la mitad de los niños se les premiaba. ¿Por qué se les premiaba? Por el esfuerzo que el niño estaba haciendo. Da igual que terminase la tarea que no la terminase, o sea, que la terminase bien o que la terminase mal. Se premiaba por el esfuerzo. Y a la otra mitad de los niños se les premiaba cuando terminaban la tarea, por el resultado final, ¿de acuerdo? Y se dejaba ahí. Y ahora se presentaba una segunda tarea a los niños. Y esta segunda tarea lo que hacía era que era una tarea que no tenía fin, no se podía acabar, ¿vale? Entonces los niños llegaba un momento en que se encontraban en un callejón sin salida. Y entonces llegaba una persona y les preguntaba a los niños qué querían hacer. Y se les daba dos opciones. Puede venir una persona a enseñarte cómo esto se termina, cómo otras personas han terminado esto donde tú estás estancado, o podemos darte una tarea más fácil para que la puedas hacer. Bien, pues los niños que se les premió durante el proceso, durante el ejercicio anterior, en el proceso, no en el final, en el proceso, pidieron por mayoría escoger que una persona viniese a explicarles cómo podían terminar esa tarea. Mientras que los niños que se les premió al final, por el resultado, pidieron una tarea más fácil, por mayoría, pidieron una tarea más fácil en esta ocasión. Y entonces ella empezó a darse cuenta de cómo al final nuestro cerebro, que busca un parámetro afectivo, busca dónde lo ha recibido. Entonces, si yo premio un esfuerzo, lo que estoy premiando es que la persona, al recibir el premio en el esfuerzo, busque esforzarse más para recibir premios. Pero si yo lo que hago es premiar solamente un resultado, lo que la persona busca cada vez es generar menos errores para conseguir resultados positivos donde recibir premios.
Y esto al final genera que una persona genere una mentalidad de crecimiento y la otra genera una mentalidad fija. No me quiero pasar de aquí porque sé que mientras que trabaje por este patrón voy a terminar las tareas y se me va a premiar. Mientras que la otra persona le da igual la tarea en sí. Lo que quiere es el proceso porque sabe que en el proceso que lleva hacia la tarea es donde va a ser premiada por ese esfuerzo. Pero hizo una cosa muy importante. Cogió a estos niños y se les hizo una prueba por ondas cerebrales. Y lo que se les hizo fue hacerles preguntas. Y se les hacía preguntas. Y cuando se les hacía preguntas, se buscaba el interés del niño por la pregunta. A una pregunta, a los niños que tenían mentalidad de crecimiento, cuando el niño fallaba, se le explicaba por qué había fallado. Y el niño prestaba atención al fallo. Quería aprender por qué había fallado. A los niños de mentalidad fija, se les evaluaba y se les decía lo bien que lo habían hecho y entonces prestaban atención. Pero cuando se les decía y se les corregía lo que habían hecho mal, su cerebro cortaba y no prestaba atención a la corrección. Se alejaban mentalmente del error, porque era displacer. ¿Vale? Entonces lo que quiero que veáis es hasta qué punto el error en nuestra vida, desde muy pequeños, empieza a tener con nosotros un patrón afectivo. Entonces, constantemente se nos castiga por cometer errores, constantemente se nos dice que el error es malo, constantemente, públicamente, se premia a las personas que no cometen errores, ¿vale? A los que tienen éxito. Pero claro, muchas veces el éxito está después de muchos errores. Lo que pasa es que eso no se enseña, ¿no? Solo se enseña lo que es la parte final, la persona que tiene el éxito final, ¿no? No enseñan su camino de errores para conseguir el éxito, ¿vale? Y esto hace que tengamos un patrón, digamos, de alejamiento hacia el error. Ahora, ¿qué dice esta señora? Una cosa muy importante que dice es que nadie tiene mentalidad fija y nadie tiene mentalidad de crecimiento en todos los ambientes. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende por contexto, ¿no? Esto lo descubrió Pavlov. Pavlov, a principios del siglo XX, descubrió el reflejo condicionado. Tenía unas perras, ¿vale? Las perras salivaban, él estaba estudiando los jugos gástricos, se dio cuenta de que una persona con una bata blanca pasaba por delante de las perras y las perras salivaban. Y él se dio cuenta de que esto lo hacían porque la persona que les daba de comer a las perras llevaba una bata blanca. Entonces las perras asociaron mentalmente la bata blanca con comer y salivaban. Entonces Pavlov cogió a sus perras, las metió en una furgoneta y se las llevó a un amigo. Y le quiso enseñar al amigo lo que había descubierto. Y las perras delante del amigo no salivaron, porque el contexto era diferente al que habían aprendido. Ellas relacionaban la bata blanca con comer cuando estaban dentro de la jaula, pero cuando estaban fuera no. Esto nos enseñó, y Pavlov lo dijo ya a principios del siglo XX, el patrón de aprendizaje contextual del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra relación con el error es también contextual. Y a lo mejor en diferentes ambientes o en diferentes situaciones tenemos una mentalidad de crecimiento porque nuestra relación con el error es así, y en otras situaciones, en otros ambientes, en otros contextos, tenemos una mentalidad con el crecimiento, con el error que es fija, porque hemos aprendido así, ¿de acuerdo? Por cómo se nos ha premiado consciente o inconscientemente a relacionarnos con él. Entonces, lo importante es aprender qué parámetros en los cuales yo tengo una mentalidad fija puedo quitarlos. Entonces, una cosa importante que hay que evaluar y hay que tener en cuenta es la capacidad que tenemos en un momento dado de que la vida es una sucesión de errores. Y vamos a estar cometiendo errores constantemente. El problema no es cometer errores, el problema es cometer siempre el mismo error. Ahí tenemos un problema, ¿de acuerdo? Pero cometer errores es parte del aprendizaje. De hecho, el error me tiene que enseñar que mañana no lo cometa. Claro, al no cometer este error voy a llegar a un sitio donde antes no llegaba y voy a cometer un segundo error. Entonces voy a superar ese segundo error y voy a cometer un tercer error que antes nunca llegaría a él porque hubiese parado en los otros dos errores, ¿de acuerdo? Yo de hecho digo una frase que me gusta mucho cuando hablo con la gente, digo, a mí no me importa las veces que te caes, porque te vas a caer. La pregunta es cuántas veces te vas a levantar, porque eso marca hasta dónde vas a llegar. O sea, donde marcas tu meta no es en las veces que vas a caer, es en las veces que te vas a levantar, porque caer te vas a caer, ¿vale? Hay que cometer errores. Nuestra vida es cometer errores constantemente. El problema, vuelvo a decir lo mismo, es que mentalmente tenemos asociado que cometer errores es malo. Y entonces intentamos esquivar los errores, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajar esto? Bien, una cosa importante. ¿Vamos a cometer errores en nuestra vida? Vamos a estar cometiendo errores. Si me voy a Skinner, Skinner decía que si hacéis algo y no cometéis un error no habéis aprendido nada, ¿vale? Skinner decía que el error era la parte del aprendizaje donde el cerebro evolucionaba. Entonces, vamos a tener claro una cosa. Primero, si yo tengo una relación con el error, lo que tengo que evaluar es de dónde viene esa relación negativa con el error, dónde viene esa mentalidad fija con el error, ¿vale? ¿De dónde viene? Entonces, es ser consciente de que tengo una mentalidad fija en este parámetro con el error y preguntarme por qué viene.
O sea, el error puede venir por dos cosas, y ya lo hemos dicho muchas veces. La conducta se genera por dos patrones, o por contingencias o por reglas, o porque yo he fallado antes y entonces creo que voy a fallar siempre, o porque alguien me ha dicho que soy malo y que nunca voy a poder hacerlo. Estos dos patrones son contingencias y reglas, son los que generan mi conducta. Vale, pues entonces lo primero que tengo que hacer es identificar de dónde viene. O sea, de dónde viene esta limitación que yo tengo para considerar este error como algo no superable. Entonces, esto viene por contingencias. Vale, porque he fallado 3 veces. Perfecto, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? El problema es que mi cerebro coge el total de mis experiencias y la pone como el máximo. O sea, lo que hace es meterlo en un parámetro absoluto. Os pongo un ejemplo. Yo conozco a 3 ingenieros y los 3 ingenieros son inteligentes. Y lo que mi cerebro dice es que todos los ingenieros son inteligentes. Y realmente es así. Todos los que mi cerebro conoce. Pero él se olvida de decirme todos los que él conoce. Entonces, cuando mi mente habla conmigo, cuando yo tengo un pensamiento, yo digo, todos los ingenieros son inteligentes. Y yo pienso que todos los ingenieros son inteligentes, cuando eso no es real. Es real que todos los ingenieros que yo conozco, que son 3, son inteligentes. Pues con los errores pasa lo mismo. Lo he hecho 3 veces y he fallado. Y el cerebro te dice, lo vas a fallar, porque lo has fallado siempre. Sí, lo he fallado siempre que lo he intentado. Eso no significa que lo vuelva a hacer y que vuelva a fallar. Y esto es importante. O sea, es jugar con los puede. Puede ser que sí o puede ser que no. O sea, no quiere decir que vaya a fallarlo, ¿vale? O sea, quiere decir que lo he fallado antes y no pasa nada. Vamos a buscar cómo se puede esto superar, ¿vale? Esto es el primer parámetro. Y luego, a partir de aquí, hay que tener dos cosas claras. Y esto, de verdad, es un parámetro que es importante. El que más hace, el que más gestiona, el que más resuelve, el que más tiene capacidad de crecimiento es aquella persona que cree. Que cree. El cerebro, cuando alguien cree, hace cosas de verdad que no nos podemos imaginar. O sea, una persona que cree en algo, realmente, su cerebro se abre y le da energía. Entonces, creer prácticamente es poder. Entonces hay que creer en lo que voy a hacer. Si yo mismo digo que no, ya directamente el error se está planificando de tal manera que va a terminar siendo un patrón de un aviso, ¿no? Va a ser algo que ya está prácticamente sentenciado. Entonces, una cosa importante es, directamente, tengo un error, acordaros, tengo un error, evalúa de dónde viene esa voz fija, de dónde viene esa mentalidad fija, de dónde viene, me lo han inculcado por una regla, me han dicho desde pequeño que no sirvo, o yo he tenido errores en mi vida sobre este problema, ¿vale? ¿Cuántas veces lo he cometido? ¿Por qué he podido cometerlo? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Cómo sentarme y resolverlo? ¿Vale? Y a partir de aquí, pasar. Ahora, una cosa importante es que muchas veces abandonamos cuando cometemos errores porque el error lo vemos como algo negativo. Entonces muchas veces no queremos ni pensar por qué lo hemos cometido. Nos queremos alejar de ello. ¿De acuerdo? Mirad, la percepción solamente capta un 10% de la información que hay en el ambiente. Y con los errores pasa lo mismo. Cuando vosotros cometéis un error, lo que estáis percibiendo es el 10% de la información que está en esos momentos en el ambiente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de un error siempre se aprende. El problema es que si yo tengo mentalmente cogido de que el error es negativo, lo que hace mi cerebro es prepararme directamente para resolver una situación de amenaza. Y los errores muchas veces son situaciones de ayuda a resolver crisis en un momento actual que te pueden pasar a un patrón, a un parámetro elevado en un futuro. Y esto que quiero que veáis, que hay un 90% que no vemos. Yo seguro que me lo habéis escuchado muchas veces, a mí me gusta preguntar a la gente, vale, ¿y esto qué tiene de bueno? Y la gente te dice, no tiene nada. Sí, tiene algo. Busca el 90% que no estás viendo. O sea, buscar el 90% que no estáis viendo. Yo durante muchos años me dediqué a la negociación, ¿no? Como psicólogo, ¿no? Trabajaba la psicología dentro de la negociación, ¿vale? O la negociación y metía la psicología dentro, ¿no? Entonces, os voy a contar un caso real, ¿vale? De negociación para que veáis cómo se trabaja con un error, ¿vale? En 1912 en Estados Unidos hay unas elecciones y se presenta un presidente, ¿vale? Se presenta un presidente que es Roosevelt, ¿vale? Y entonces Theodore Roosevelt se presenta a las elecciones y se hacen 3 millones de fotografías de Roosevelt para lo que es las elecciones, ¿de acuerdo? Para la campaña electoral, 3 millones. Cuando hacen los 3 millones de fotografías, ya las tenían hechas, se dan cuenta de que no habían pedido permiso al fotógrafo para poder utilizar las fotografías. Gran error. En esos momentos, 1912 en Estados Unidos, un fotógrafo podía pedir $1
por fotografía que se hiciese suya, dentro de los patrones, ¿vale?, de propiedad intelectual. $1. $1. Por 3 millones de fotografías, hoy en día los estudios plantean que estaríamos hablando entre 60 y 70 millones de dólares. O sea, la campaña electoral se iba al garete. O sea, habían cometido un error y todo el mundo se puso a pensar el error que habían cometido y cómo poder superarlo. Y todos lo veían desde un patrón negativo. Y una de las personas de la campaña le dio la vuelta al error y cogió el teléfono y llamó al fotógrafo que había hecho la fotografía. Y le dijo: vamos a hacer una campaña electoral con fotografías y queremos hacer 3 millones de fotografías. Y hemos visto su fotografía y nos gusta. Nos gustaría saber cuánto dinero nos daría usted porque su fotografía fuese la fotografía de campaña del presidente Roosevelt. Dice: lo único que necesito es que me lo diga rápido porque tenemos que escoger la fotografía. Y el fotógrafo dijo: oh, es una buena oportunidad, me encanta que me lo ofrezcan y yo doy $250 porque mi foto sea la foto de campaña del presidente. Esto es la visión de un error desde el otro 90%. Muchas veces los errores son errores negativos porque nosotros los vemos como errores negativos. Pero muchas veces si nos ponemos en otro punto, cambiamos el prisma, el error nos está enseñando algo. Entonces, sentaros siempre que cometáis un error, evaluar ese error y mirar desde donde ese error te puede dar un avance en tu vida, te puede ayudar, te puede enseñar algo, o como mínimo, te puede ayudar a que ya no vuelvas a cometer ese error. Y ese aprendizaje no tiene precio. El mayor premio que te puede dar alguien es enseñarte un error para que no vuelvas a cometerlo. Cuando tú cometes un error te estás dando un gran premio. Ponerlo como algo positivo. Cambiarle el patrón del displacer que nos han enseñado desde pequeños, que es cometer errores. Seréis mucho más libres. Os permitiréis cometer errores. Aprenderéis de ellos y creceréis mucho más rápido. Bien, dicho esto, contando lo que es el error y cómo poder trabajar con el error, pues si queréis y tenéis alguna pregunta sobre el error, nos quedan 10 minutitos, las puedo contestar tranquilamente, ¿vale? No sé si queréis hacer alguna pregunta. Acordaros, ¿de acuerdo?, que el error lo tenemos asociado desde pequeños, ¿vale? Acordaros de que constantemente el error directamente activa el sistema del displacer dentro del sistema afectivo. Sentimos un pequeño dolor a nivel mental cuando cometemos un error, pero no es porque sea malo, sino porque es lo que nos han asociado desde que éramos pequeños, ¿vale? Entonces simplemente es eso, simplemente es acordarnos de que el error es parte de nuestra vida, que vamos a cometer errores toda la vida. Desde el día que nacemos hasta el día que morimos vamos a estar cometiendo errores. El problema que tiene una persona es que cometa siempre el mismo error, ahí sí. Pero cuando una persona está cometiendo errores totalmente diferentes, aprender que a ese error habéis llegado porque habéis subsanado el error anterior. Con lo cual podríamos decir que la vida es una consecuencia de errores que cometemos, ¿vale? Y que hay que cometer errores. Y hay que ser un poquito valientes, como os decía el otro día. Con miedo, sí, con miedo, pero ser valientes. ¿Sabes? Ser valientes a cometer errores y que no pasa nada por cometer un error. El problema es que nos reímos muchas veces del que comete errores, ¿vale? ¿Hay alguna técnica o herramienta para ver ese 90%? Sí. Una de ellas es alejarte, ¿de acuerdo? Alejarte un poquito, ¿vale? Alejarte un poquito de ahí, alejarte cuando... A ver, el cerebro cuando está en situación de amenaza se acerca mucho al estímulo amenazante y cierra, ¿de acuerdo? Y cierra la atención. Entonces veis solo el estímulo amenazante porque esto es evolutivo, ¿vale? Nos permite evolucionar. Y entonces solo vemos para relajarnos, para irnos hacia atrás, unas buenas respiraciones, respirar tranquilamente, hacer un 4-4-8, alejaros de la situación, a lo mejor no responder ahora, ¿vale? Una ducha, ¿vale?, de agua caliente también puede ser buena, ¿vale? Pensar una cosa, cuanto más creativos somos es cuando nuestro cerebro está relajado. Y cuando estamos relajados no es normalmente cuando estamos metidos en faena. Estamos relajados cuando vamos a pasear. Estamos relajados cuando nos duchamos. Las buenas ideas normalmente vienen en situaciones, no suelen venir en la oficina, suelen venir en otros contextos y en otros parámetros, ¿no? Entonces es interesante que busquéis muchas veces estos parámetros, activar estos parámetros para que os puedan llegar estas buenas ideas, ¿vale? Para que veáis el otro 90%. Y preguntaros, ¿qué me estoy perdiendo, no? O sea, ¿de esto qué me estoy perdiendo? Harvard lo llama subirse al balcón. Dice que si estás en una terraza, si estás en una plaza, no ves la plaza. Pero que si te metes en un edificio, subes al balcón, a un tercer o un cuarto piso, desde ahí la visión que tienes de la plaza ves toda la plaza. Cuando estás en la plaza solo ves unos parámetros de la plaza, ¿vale? Entonces es alejarte, buscar alejaros, respirar tranquilamente, ¿vale? Alejaros, ¿de acuerdo?, de la situación, ¿vale? Ir a pasear,
Escribir, plantearos hacia dónde vais, qué otras salidas tiene, qué tiene de bueno, preguntar siempre qué tiene de bueno, buscar siempre qué tiene de bueno, preguntaros constantemente qué tiene de bueno, ¿vale? Vale, normalmente, a ver, me preguntan que como docente, ¿vale? Que cómo puedo enseñar a estudiantes adultos que el error es bueno, ¿no? Y necesario para aprender. De hecho, bueno, normalmente los estudiantes adultos ya estudian por el hecho de aprender, ¿no? Más que por el hecho a lo mejor de sacarse una titulación, ¿verdad? Al final, el aprendizaje en sí es lo que te va a ayudar en la vida, ¿vale? Entonces, tener un título, tener un resultado final, si lo necesitas por algo en concreto, lo puedo entender, pero yo soy más de la opción de ir a aprender a sitios donde a lo mejor el título no sea tan importante, pero lo que te vayan a aprender, lo que te vayan a enseñar sí. Entonces, muchas veces a las personas, la forma que les que puedes motivarles para que quieran aprender también es generarles, entre comillas, unas pequeñas y unos pequeños incentivos por ello, ¿no? Entonces, ayudar al aprendizaje con pequeñas historias que estén relacionadas con lo que las personas hacen, cómo personas en su situación o ejemplos que les puedan servir a ellos, el aprendizaje que hayan tenido les hayan hecho salir de esas situaciones, les puede servir a lo mejor como un motivador, ¿vale? O un referente para querer aprender, ¿vale? Entonces, muchas veces un docente tiene que buscar cómo motivar a su audiencia en base a qué necesidades y qué parámetros son interesantes para el docente, para la persona que está sentada delante, ¿no? Para la audiencia, no para el docente. Entonces hay veces que hay que estudiar a la audiencia y saber cómo la audiencia... A ver, yo muchas veces doy cursos de gestión de conflictos, doy cursos de... Y lo primero que hago es contar casos relacionados con conflictos familiares, con conflictos con los hijos, y les enseño a resolverlos. ¿Es el fin del curso? No, a mí me paga la empresa por resolver conflictos muchas veces a nivel profesional. Pero ¿cómo le hago a la persona que tengo delante, le animo a ver que lo que le voy a enseñar le puede ayudar? Pues enseñarle conflictos que siempre va a tener en su vida y que va a querer solucionar, como es un conflicto con un familiar, con un hijo, ¿vale? Entonces, con un amigo. Estos conflictos la persona quiere resolverlos. Los conflictos del trabajo a lo mejor ella no quiere, pero los conflictos familiares sí. Entonces va a prestar atención a las herramientas y a lo que voy a decir, porque primero le he puesto, digamos, le he dicho para qué lo puede utilizar, para qué le puede servir, ¿vale? Pero se lo he dado a ella, no lo que creo realmente que es. Tengo que conseguir que la audiencia le parezca interesante, ¿vale? Entonces esas herramientas las puedes utilizar con adultos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Vale, lo pondré, ¿vale? Si habéis llegado tarde, ¿de acuerdo? Lo pondré y podréis escucharlo, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, si tenéis alguna más. Sí, o sea, plantear una cosa. A ver, me preguntan que ver lo bueno que tiene el error, ¿vale? Yo sé que en el momento en que se comete un error, directamente el cerebro a nivel inconsciente se activa. ¿Por qué? Porque tiene una asociación. Nos han dicho desde pequeños que el error es malo y directamente cuando cometemos un error, sin nosotros querer, a nivel inconsciente se activa. ¡Pam! ¿Vale? Se activa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace el cerebro es activarse. Acéptalo, ¿vale? Tú ya me has avisado de que he cometido un error. Ya has hecho tu trabajo, ¿vale? Ahora voy a hacer yo el mío. Y el mío es, ¿de qué es bueno para mí este error que he cometido? ¿Vale? O sea, el cerebro os va a avisar de que habéis cometido un error y os va a decir que encima el error es malo, porque desde pequeños nos han hecho esto y lo tenemos metido dentro, lo tenemos asociado, con lo cual a nivel inconsciente va a activarse. Eso no es malo, ¿vale? Lo malo es que nos dejemos ir por esa situación. Entonces, ya es una responsabilidad nuestra el decir, perfecto, ahora, el error que tiene de bueno. Lo primero, que ya lo sé que lo he cometido, que me va a ayudar a no volver a cometerlo. Eso ya es un principio, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, ¿a dónde me va a llevar este error? ¿Vale? ¿Hacia dónde me lleva para el siguiente camino? Ahora, ¿dónde puedo llegar que antes no llegaba porque nunca había llegado hasta este error? ¿Vale? Y esto es importante. Y es donde creo que tenéis que enfocar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muchas gracias. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias como siempre, ¿vale? Gracias a todos y a todas por estar ahí, ¿de acuerdo? Al final esto se hace porque vosotros estáis ahí, ¿de acuerdo? Porque hay gente ahí escuchando, con lo cual es un labor de los dos, ¿vale? De mí a conectarme y de vosotros estar pendiente para poneros ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, sí, como bien dicen por aquí, cambiar el prisma, sí, cambiar el prisma.
Es una buena metáfora que se utiliza mucho en psicología, ¿no? La luz entra y ponemos un prisma y dependiendo de cómo movamos el prisma, la luz sale diferente, ¿no? La luz que entra siempre es la misma, pero dependiendo de mi prisma, ¿no? La luz sale diferente, ¿no? Pues para plantearos que la luz que entra es lo que habéis hecho, el prisma sois vosotros y cómo gestionéis eso que habéis hecho, vais a verlo de una forma o vais a verlo de otra. Entonces es trabajar con el prisma. Al principio cuesta un poquito más, pero si esto lo hacéis de forma cotidiana, trabajáis con ello de forma continua, es como aprende el cerebro. El cerebro aprende por parámetros de continuidad, trabajar de forma continua, ¿vale? Esto lo ha demostrado un español en Harvard, ¿vale? Sergio Leone, o sea, Sergio Leone, perdón. Leone, ¿no? Lo ha demostrado Pascual Leone, lo ha demostrado en Harvard, ¿de acuerdo? Ha demostrado que la continuidad es la que hace que se generen cambios a nivel cerebral, ¿vale? Entonces, la continuidad es lo que marca el aprendizaje, no las palizas, no las 5 horas. O sea, si queréis entrenar 5 horas, coger esas 5 horas, dividirlos en parámetros de 10 minutos y tirar esas 5 horas en parámetros de 10 minutos. Y para el cerebro es mejor aprendizaje que una paliza de 5 horas un día. ¿Vale? Entonces, con pequeños patrones que hagáis todos los días, que trabajéis todos los días, 10 minutitos, 5 días a la semana, el cerebro en pocas semanas empieza a generar cambios, ¿vale? Esto es interesante, ¿vale? Vale, me alegro mucho, ¿de acuerdo? Muchas gracias porque os parezca interesante y que os ayude a crecer, ¿vale? Pues nada más, por mi parte ha sido un placer como siempre estar aquí, gracias por vuestro tiempo y por dármelo, por estar aquí conmigo y la semana que viene volveremos a conectarnos y a trabajar otro tema de trabajo mental para entrenar la mente, ¿de acuerdo? Pasar todos y todas una buena semana, disfrutar de la vida y buscar siempre las 99 monedas que tenéis. Adiós a todos y a todas. Hasta luego.